A mí me extraña que diga eso porque, es decir, personalmente yo he visto el video que me mostraron donde él junto a la diputada Fátima Mena dicen que la oposición y el pueblo están en contra de esa reforma. No lo digo yo, lo dijo él. Y yo no creo que ese sea un montaje, pues, porque al final él lo ha mencionado también en una serie de entrevistas. Yo no sé si ya está sintiendo la presión de sus bases y quiera lavarse las manos. Esperaría que no fuera eso, pero hasta donde yo puedo interpretar lo que escuché, miré en ese video, él personalmente dice que ellos están en contra de esas reformas. Sería bueno que ustedes investiguen esos videos o que recojan el material de sus programas, donde él, al igual que el expresidente Zelaya, han dicho enfáticamente que esas reformas no van a pasar. Al final, yo creo que errar es de humanos y rectificar es de sabios. Si quiere rectificar don Salvador Narrala y don José Manuel Zelaya Rosales, lo más honorable, lo más digno sería decirle a los diputados: no se opongan, apoyen. Y bueno, la vida también está llena de milagros, ojalá ocurriera eso. Tanto don Salvador Narrala como don Manuel Zelaya Rosales y otros líderes de sus partidos dijeron que se oponían a las reformas penales porque eso significaba una criminalización a la protesta pública. Según le entiendo, lo que usted me está diciendo y lo que pude ver esta mañana también, se mira obvio que cambiaron de argumento. Ahora dicen que es que las reformas le van a dar licencia para matar a los operadores de justicia o de seguridad, llámese militares, llámese policías, agentes de inteligencia, fiscales, jueces. Es interesante estudiar por qué cambiaron de argumento. Mire, una señora me decía en Choluteca: Juan Orlando, ¿qué será que todo lo que propone el gobierno propone usted? Ni lo ha terminado de decir cuando ya Salvador Narrala y Mel se oponen. Al final la gente está interpretando que es oponerse por oponerse, es llevar la contraria en todo sin ni tan siquiera analizar. Ya se dieron cuenta, me imagino, que no hay ninguna criminalización a la protesta pública y ahora están sacando otro argumento, pero un argumento tirado de los cabellos. Es en este gobierno donde más se ha judicializado y se ha investigado a operadores de justicia que en el pasado los dejaron impunes. Mira el caso del fiscal Orlan Chávez. ¿Por qué antes no se investigó a profundidad y no se judicializó? Miren los casos policía, por ejemplo, del policía militar en Santa María del Real. En cuestión de segundos se puso a la orden de los tribunales. Aquí asesinaron a oficiales en gobiernos anteriores y nunca se supo nada. Entonces, aquí de lo que se trata es de que los servidores públicos tenemos que ser los que demos el ejemplo. Y en ese sentido, a mí me parece una falta hasta de respeto generalizar de la manera en que están generalizando, cuando quienes están poniendo en riesgo su vida y avanzando de manera significativa en la reducción de tasa de la violencia son los operadores de justicia. Mire que hay algo que discutíamos con mis colaboradores ahorita. Les decía yo, ¿cuál es el comportamiento de los últimos 10 años o un poquito más de la tasa de homicidios? No sé si me la colocaron por aquí. ¿Cómo dejó el expresidente Ricardo Maduro los niveles de seguridad en el país? Fíjense bien, voy a pararme con el permiso de ustedes. Miren, aquí inicia, ¿ve? Miren cómo va bajando, pero cuando ingresa al gobierno, ojo con lo que voy a decir, cuando ingresa al gobierno, cuando hay cambio de gobierno e ingresa el líder de Libre, que fue presidente y ahora es el líder de la alianza PAC Libre, miren cómo se empieza a disparar la inseguridad.
Es hasta en el gobierno del Partido Nacional anterior que se logra evitar que siga subiendo, se detiene y empieza a bajar. Esas son las estadísticas del observatorio y la universidad. Las estadísticas que son certificadas por un proceso de observatorios en más de 30 municipios donde participa la sociedad civil, donde cada evento criminal se va a corroborar y se certifica. Yo más bien diría que es bien difícil tener credibilidad en un tema de impunidad, en un tema de lucha contra la violencia, para alguien que tuvo la oportunidad de dirigir el país y que más bien empeoraron las cosas a tal grado que nos dejaron como el país más violento en la faz de la tierra. ¿Con qué moral se puede hablar de seguridad? Y ojo, que lo que estoy diciendo lo digo con la convicción de los números y de lo que hemos vivido los hondureños. Eso no significa que le esté faltando el respeto al expresidente Zelaya. Hay que decir las cosas claras. Él gobernó y durante esa época se dispararon las muertes violentas, se gestó en Honduras un crecimiento de la violencia que ha tenido repercusiones más allá de su gobierno, pero que hemos tenido que ser nosotros los que detenemos eso y empieza a bajar. Pero eso tiene nombre y apellido. Es el tema del narcotráfico. Cuando aquí venía ese enjambre o esa nube de aviones tirando droga, cuando estaban abiertas las fronteras, y ese paso de droga generó entre un 70 y un 90% de acciones criminales violentas en el país. Igual es el mismo fenómeno de México a Colombia, pasando por Centroamérica. El narcotráfico ha sido el principal detonante de las acciones delictivas y se generó mayor actividad de narcotráfico y paso de droga por Honduras durante ese gobierno. Eso está acuñado con las fotos que todo el mundo tiene de las trazas aéreas. ¿En qué momento se dieron? ¿En qué momento disminuyeron? Nosotros desde que iniciamos montamos un escudo aéreo, un escudo marítimo, escudos terrestres. Aquí dos ex embajadores dijeron que prácticamente este era un narcoestado. Y además, si mal no recuerdo, porque tengo una idea de una imagen de un periódico, en la misma página donde un ex embajador dijo que estaba ya a punto de llegar a un estado fallido y que prácticamente este era un narcoestado, un ex comisionado nacional de derechos humanos dijo lo mismo, pero ya no lo he vuelto a escuchar decir nada. Yo no he vuelto a escuchar a quienes tuvieron el privilegio de ser fiscales en el pasado, ministros de defensa, diputados, ministros en otras carteras, jefes policiales, jefes de las Fuerzas Armadas, decir qué fue lo que hicieron y dejaron de hacer para que esta cosa se descompusiera tanto. Y nos toca a nosotros enfrentar esto. Algunas cosas que se miran y otras que no se miran. Pero tenemos la convicción de que vamos por el camino bueno y estas reformas que fueron solicitadas por Fusina, si el Congreso las aprueba, le vamos a dar un tremendo instrumento para terminar de consolidar una situación de mejoría sustancial en la paz y la tranquilidad del país. Con respecto al tema de la MASI, mire, nosotros hicimos un planteamiento hace varios años, lo llevamos a la OEA, firmamos, fuimos nosotros los que fuimos a traer la MASI y muchas de nuestras ideas están plasmadas en ese documento. Ya ahora tenemos la ley de política limpia, ya ahora también está instalándose el observatorio para estar monitoreando los temas de justicia penal, también se tienen los jueces contra la corrupción, los jueces anti-extorsión, se tiene también de parte del Ministerio Público esa unidad fiscal especializada. Si los que han dicho que están en contra de la MASI tienen también nombre y apellido, son los mismos que están en contra de esta reforma, son los mismos que estuvieron en contra
de que la policía militar estuviera protegida en la Constitución. Son los mismos que estuvieron en contra y que nos criticaron cuando mandamos los primeros reos peligrosos al pozo. Y de eso ya no se habla en los medios. Pero ahí están las declaraciones. Son los mismos que cuando decíamos que necesitábamos a los militares en las calles, ellos dijeron que cuidadito, que deberían de estar en los cuarteles y atrás de los escritorios. Ajá, ¿y por qué nunca hicieron nada o dijeron algo con la gran necesidad de depurar la policía? Nos tocó a nosotros. ¿Cuánto no le hubiéramos ahorrado al país si esa depuración se hubiera iniciado cuando tuvieron la oportunidad de gobernar? Nunca escuché desde los programas de televisión, desde los que siempre han tenido la oportunidad de decir algo, nunca escuché tocar estos temas. La ventaja es que aquí en Honduras todos nos conocemos y cada quien en Honduras sabe qué puede esperar de los diferentes actores del momento sobre este debate. Y además yo quiero decir algo muy claramente. Si desde el momento en que estas reformas llegaron al Congreso se hubieran debatido y se hubieran aprobado, no estuviéramos en este debate del cual hoy se están quejando. Si lo que nosotros hemos dicho, lo que yo he dicho en lo personal, es lo que he visto y he escuchado que ha sido su posición personal pública. Yo no estoy aquí inventando nada. Que se hayan arrepentido ahora es otra cosa, pero uno debe ser responsable por lo que dice y hace, y debe ser consistente. Y si no, pues que digan que cometieron un error, que están equivocados, que ahora al escuchar a la gente van a cambiar de opinión, y bienvenido sea. Si errar es de humanos, el tema de sabios es rectificar, pero ojalá. Bueno, con respecto a la MASI, yo no puedo hablar por el señor Juan Jiménez Mayor, él es quien tendrá que decir a quiénes se refiere. Yo lo que puedo ratificarles a ustedes es que fuimos a la OEA a pedir ese acompañamiento, un acompañamiento que tiene una característica muy importante, es acompañamiento, nunca sustitución de lo que los hondureños tenemos que hacer por cuenta propia. Esa diferencia es muy importante, pero además hemos avanzado con la MASI, seguimos trabajando, tenemos mucha fe y esperanza que nos van a ayudar en la certificación de la policía, en la certificación de los centros penales, en todo este esquema anticorrupción, antiimpunidad, porque corrupción no solamente se da en lo que tradicionalmente conocemos, corrupción ha sido cuando miembros de los cuerpos de seguridad o de los centros penales se coluden para que los criminales sigan haciendo actos delictivos desde las cárceles o los protegen. Eso también es corrupción. Así es de que la temática con la que trabajamos con la MASI es amplia, pero vamos avanzando y vamos a seguir trabajando con ellos. Y cuando tengamos discrepancias lo vamos a hacer con claridad, como lo hacemos normalmente. Pero seguimos trabajando con ellos con mucha fe y esperanza que nos van a acompañar. La zozobra a la que usted se refiere de nuestros compatriotas es, diría yo, es válida, porque hay un nuevo gobierno en Estados Unidos que fue electo con el respaldo de un electorado, de una ciudadanía en Estados Unidos, que votó por cambiar la manera de ver los temas migratorios en Estados Unidos. Y Ledman, usted tiene un programa de ese tipo, y yo creo que lo justo, lo correcto es poner en la dimensión de que por mucho que Honduras quisiera que Estados Unidos cambie su política, es una decisión soberana de Estados Unidos. Ahora, ¿dónde está nuestra obligación y nuestro compromiso? En una nueva red de sistemas consulares con tecnología, cada vez con más personal especializado, uniéndonos a diferentes sectores que puedan proteger los derechos de nuestros migrantes. Pero es bien difícil decir algo cuando hablan, bueno, el que delinquió, el que tiene faltas, el que tiene esto, va de regreso. Es bien difícil. Como compatriotas nosotros tenemos que seguirle dando el respaldo, pero ese respaldo tiene un límite frente a la soberanía y decisión propia de otro Estado. Nuestra canciller
y nuestro embajador en Estados Unidos con todo el sistema han estado trabajando intensamente estos días y seguirán trabajando. Y de igual manera estamos preparándonos aquí en Honduras para la eventualidad en que pudieran regresar algunos de nuestros compatriotas. Pero no puedo tampoco dejar de tener esperanza de los mensajes que ha mandado la administración Trump con respecto al apoyo de la Alianza para la Prosperidad. Es un mensaje que significa la paz en Honduras, genera prosperidad, inversiones, empleo. Tenemos una alianza con ellos en ese sentido. Seguiremos trabajando en esa ruta. Bueno, Ledman, yo no sé si en el porvenir usan esa palabra de o no es chicha o no es limonada, ¿la usan? Bueno, es bien sencillo. Es o se es de un lado o se es de otro lado. O se tiene una posición definida o se es medias tintas. Yo en este tema de seguridad no creo, desde mi punto de vista, que esto se preste a medias tintas. O estamos del lado de proteger al pueblo hondureño que ha sufrido tanto, o se está del otro lado. Y se puede estar del otro lado a sabiendas que es un error, o por ignorancia, o por falta de voluntad y pasión de hacer las cosas. De cualquier manera que sea, también se cae en el otro lado. Yo creo que el Estado de Honduras debe ser firme, contundente. La gente quiere orden en el país. Tenemos que vivir en orden, donde se respete el derecho a la vida, donde se respete el producto del trabajo honesto, honrado, donde se nos respeten a nuestros niños y niñas, adolescentes, que no se estén abusando de ellos y que no siga existiendo esa impunidad que muchas veces la gente, principalmente en los medios, no le da la atención que merece. A veces siento yo que la agenda mediática la dictan más el mundo criminal, cuando perfectamente también podemos destacar lo que muchos pastores, lo que muchos padres de familia, maestros, operadores de justicia están haciendo para recuperar la paz y la tranquilidad de algo que se gestó por más de 10 años aquí. Entonces, es bien sencillo, Ledman, es adoptar una posición clara y contundente. A eso nos hemos referido. Yo creo que ella tiene razón, me refiero a la representante del Alto Comisionado, en que estas cosas deben de ser ampliamente debatidas. A mí me ha sorprendido gratamente el nivel de involucramiento de muchos sectores. Yo he tenido a la vista pronunciamientos, opiniones así verbales de líderes de los mercados o personas que son microempresarios en pulperías, en barrios, colonias. El fin de semana tuve la oportunidad de hacer un programa con muchas de estas personas y es impresionante el nivel de compenetración de la gente. Desde también líderes obreros de las iglesias, también líderes de la academia, la gente que representa la Comisión de Depuración de la Policía, donde hay varios sectores, luego también empresarios. Hasta donde me han informado, en el Congreso ha habido un amplio debate. Yo creo que ella tiene razón, pero también hay razón de decir que se ha tenido un debate importante, considerable. Bueno, ojalá entre hoy y mañana se pueda seguir socializando más. Yo diría que no debería de politizarse algo tan importante como esto, en el sentido político de politiquería, de la política reducida a la más mínima expresión. Pero en términos de política pública, el debate es más que válido, porque tiene que ver con la vida de la gente, con el diario vivir, con el sufrimiento de una enorme cantidad de hondureños. A unos porque les ha tocado directamente en sus familias, en sus personas, y a otros también porque les ha tocado recibir esa ola explosiva de los efectos. En ese sentido, mire, si el Congreso hubiera llevado este proceso naturalmente y no se hubiera opuesto Manuel Zelaya Rosales y Salvador Narrala, no estuviéramos en este debate, si es que a eso le llaman politización. Pero al final el político que aspira a representar al país, a servirle al país, debe de hacer públicas sus posiciones y decir por qué, porque sí, por qué no, y adoptar posición.
Yo espero que este sea un debate que ilustre a la población quién es quién, qué es lo que piensa, qué convicciones tiene, cómo va a actuar en momentos de crisis, cómo va a actuar frente a estas realidades y quién ya tuvo la oportunidad de actuar y qué hizo y qué no hizo, y quién ha tenido la oportunidad de hablar por décadas, qué ha dicho y qué es lo que no ha dicho. Eso es válido. Nosotros seguiremos con esta posición clara y firme. A lo de los especuladores ya están en proceso, tenemos un proceso de investigación bastante avanzado, pronto les vamos a hacer saber los resultados. Banaprovi va a funcionar bajo la figura de una alianza, porque no nos permitieron en el Congreso la fusión. La fusión significaba que desapareciera Banadesa, pero como es una entidad autónoma, la Constitución dice que se ocupan 86 votos y el Congreso no lo aprobó por 86 votos. En ese sentido, Banadesa tiene una cartera muy mala de enormes cantidades. Yo no quisiera pensar que ahí hubieron otro tipo de intereses para no aprobar eso. Pero ya se avanzó en un proceso de revisión de la cartera mala se va a ejecutar su pago o declarar deudas en una situación prácticamente insostenible dependiendo de una especie de fideicomiso. Y luego la cartera buena se asocia en una... Es como que si usted tuviera la fusión de dos empresas para convertirse en una sola. Mantienen su identidad como socios, pero la operación de Banaprovi va a ser una sola. Y ahí nos une dos conceptos importantes. El primer piso que Banadesa siempre ha tenido es la ventanilla al público, el contacto con el público, y el brazo fuerte de Banaprovi, que tiene un músculo financiero muy importante y de alta reputación. Por eso Taiwán es uno de los candidatos a que nos preste dinero en condiciones muy favorables para inyectarle a Banaprovi. Pero ya de entrada tenemos 6.500 millones para poder atender vivienda, agro y MIPYMES. Bueno, las condiciones de los créditos yo esperaría que pronto los hagamos saber porque para cada actividad productiva habrá condiciones particulares. Le voy a dar un ejemplo. No es lo mismo hablar de sembrar maíz que de sembrar café. Para empezar, el maíz es un ciclo que después de algunos cuantos meses usted puede tener una solución para poder empezar a pagar, pero el café son 3 años por lo menos para que salgan los primeros granos. No es lo mismo tampoco pensar en producir vegetales que producir carne de res, donde usted necesita un esquema particular de capital de trabajo, aparte de instalaciones, aparte de asistencia técnica. Entonces, lo novedoso de esto es que el banco está diseñando productos financieros o préstamos de manera especial para cada actividad. Los grandes parámetros que tenemos en las condiciones de FIRSA, las condiciones de Banaprovi para vivienda, las condiciones, pero en ninguna pasa de 9 o 10 la tasa de interés, de tal manera que todo va más bien a darle mejores condiciones que cualquier otro banco, a la MIPYME, a la vivienda y a los productores pequeños y medianos del agro. Yo no sabía que la Maxi se ha pronunciado a favor de la reforma, pero bueno, si lo ha hecho, bienvenido, y ojalá presenten sus argumentos para que también le ayuden al Congreso a este debate. Luego, el otro tema de ya el conflicto, si se da entre ellos y la Maxi, no lo sé. Cada quien sabrá qué es de lo que es responsable y se acompaña o no un proceso de lucha contra la impunidad como este, que para mí es bastante completo. Y en cuanto a que llamen a las protestas y qué es lo que puede haber, yo insisto ahí en algo. Aquí hay una norma de conducta de ciertos grupos en Honduras. Y saben que la protesta pública es válida, es constitucional, el Estado la protege. Es más, cuando las marchas son pacíficas, la policía acompaña para proteger al que va marchando o protestando, pero para proteger también al otro. Donde ya no se vale la protesta pública, donde ya no se puede permitir, es como el otro día que venía pasando una señora tranquilamente en su carro con sus hijos y un grupo de encapuchados decidió tirarse encima del tonón y empezarle a dar con piedras hasta quebrar el vidrio. Esa no es una protesta pública, legítima y válida.
Yo tengo el derecho a protestar, además yo he protestado en este país, marchando. Pero yo lo hice siempre y el día que lo vuelva a hacer es respetando el derecho del otro. Cuando yo ya agredo al otro y pongo en riesgo la vida del otro, y cuando se hace ya de manera premeditada, eso es constitutivo de un delito y para mí debe de ser sancionado de manera severa y significativa. ¿Qué hubiera pasado si una de esas piedras le pega a esta conductora y la mata? Si para protestar no hay necesidad de agredir al otro, y usted puede andar con toda la rabia del mundo y protestar de manera agresiva sin atentar contra la vida de otro. Esa es la diferencia. En ese sentido, pues derecho tienen ellos a protestar o a manifestarse para hacer valer su punto de vista. Lo importante es que el pueblo hondureño mire hoy, mire para atrás y aprenda de quién es quién está de qué lado y qué es lo que queremos en este país. Y en función de eso que decida. De eso se trata. Bueno, muchas gracias.